les bendiga una vez más. Estamos en una cuarta clase de discipulado titulada La Iglesia. Continuamos con estas clases que son esenciales para nuestro crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Aquí estamos viendo pues lo que todo cristiano debe saber. Hasta ahora hemos visto la clase de la salvación, la clase de la Biblia, la clase de la oración y hoy nos corresponde la clase titulada La Iglesia. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia, la iglesia. Cuando uno piensa en la iglesia, en ese término de iglesia, pues a uno se le viene la primera idea que uno pinta en la mente cuando habla de la iglesia es que la iglesia es el templo, ¿no? El sitio donde nos reunimos todos nosotros a adorar y a alabar a Dios. De hecho, uno muchas veces dice, ¿para dónde vas? Voy para la iglesia. Y uno se imagina, en la mente uno está programado de que es el templo o el sitio de reunión donde nosotros nos congregamos. Pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es más que un templo físico, la iglesia es más que un club social, la iglesia es más que un grupo de personas que se reúnen simplemente. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el conjunto de creyentes que han recibido a Cristo en el corazón y que lo adoran, lo buscan en espíritu y en verdad. Y realmente, pues bueno, el libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 7, nos enseña lo siguiente. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De tal forma que la iglesia la conforman todas aquellas personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo, que han aceptado a Cristo en el corazón y que practican la fe, practican la escritura. Entonces lo conforman aquellos cristianos que han escapado del mundo pecaminoso, que se han apartado del mundo, aquellas personas que han decidido seguir a Cristo con todo el corazón. Pero ¿dónde surgió la iglesia? ¿Cuál es la historia de la iglesia? Porque hoy en día muchas congregaciones dicen yo soy la iglesia, como si ellos solo fueran la iglesia. La iglesia tiene una historia y la historia de la iglesia la encontramos en un libro del Nuevo Testamento que se llama Hechos de los Apóstoles. La historia de la iglesia surge cuando Cristo resucita y llega y les dice a los discípulos de que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y dice que una vez que Jesús sube a las nubes, los discípulos se quedan en Jerusalén aguardando a que venga el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos encontramos que finalmente el Espíritu Santo llega, estando ellos todos reunidos en el aposento alto, y dice que el Espíritu Santo los ministró y fueron llenos de su poder. Muchos hablaron en lengua y esto causó un revuelo tan grande que las personas que estaban allí alrededor de ese lugar donde estaban los apóstoles reunidos empezaron a acercarse y a preguntarse cuál es esta bulla, qué es lo que está sucediendo allí. Y en ese momento en que mucha gente se acercó a ver qué era lo que estaba sucediendo, que no era otra cosa más que el Espíritu Santo había llegado por primera vez, se estaba derramando sobre las personas. Porque es que anteriormente el Espíritu Santo solo se derramaba sobre los reyes, sobre los profetas y sobre los sacerdotes. Pero el Espíritu Santo no se derramaba sobre todo el mundo. Hoy en día el Espíritu Santo se derrama sobre toda aquella persona que acepta a Cristo en el corazón. Y dice la Escritura de que hubo una especie de conmoción en ese lugar, una especie de revuelo porque las personas estaban hablando tanto en lengua y la gente se acercó y fue el momento en que Pedro se atrevió a pararse en público y empezó a predicarle a esas personas que se habían acercado en ese lugar. Dice en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue en ese momento en que nació la iglesia del Señor, después de que el Espíritu Santo descendió y que las personas que estaban allí reunidas en el aposento alto, que eran los apóstoles, empezaron a hablar en lengua y se acercó mucha gente. En ese momento es que Pedro empieza a predicar y esas personas que se convierten a raíz de la predicación de Pedro, que dice que fueron alrededor de 3,000 personas, son las primeras personas que conformaron la iglesia del Señor. Así que el origen de la iglesia del Señor no es la iglesia católica, no es una iglesia como tal en específico. La iglesia del Señor somos todos aquellos cristianos, aquellas personas que hemos recibido a Cristo en el corazón y que le seguimos de verdad. Porque hay mucha gente que de pronto puede que haya aceptado a Cristo en el corazón, pero su corazón está en otras cosas. No obedece la palabra del Señor. Pero si tú eres de esos cristianos que obedecen la palabra del Señor, entonces tú eres
parte de la iglesia del Señor. Podremos decir entonces que la iglesia no solo es la iglesia cristiana cuadrangular, hay otros misiones o congregaciones que son de carácter trinitaria, por lo menos Asambleas de Dios, Ebenecer, la Iglesia Bautista y entre otras más que guardan la sana doctrina y que están en diferentes lugares del planeta. Hay hermanos que están en Chile, en Perú, en Asia, en Australia, en diferentes lugares del mundo que también han aceptado a Cristo en el corazón y que por tanto hacen parte de la iglesia del Señor. En la Biblia encontramos que la iglesia es comparada de diferentes maneras. Es comparada con el cuerpo humano. Recordemos que miren que el cuerpo humano está interconectado, tiene diferentes miembros y cada miembro cumple una función. Bueno, dentro de la iglesia, cada persona que se convierte al cristianismo cumple un papel importantísimo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente, refiriéndose a la función que cumplimos cada uno dentro de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así como es el cuerpo humano, que el cuerpo humano, cada órgano cumple una función. El corazón bombea la sangre, el cerebro manda las señales, manda la orden a diferentes órganos del cuerpo. De igual manera los riñones purifican también la sangre. De igual manera la sangre oxigena el cuerpo. Cada órgano de nuestro cuerpo cumple un papel fundamental. De igual manera dentro de la iglesia todas las personas que están allí son importantes. Así que si tú eres parte de la iglesia del Señor, te quiero decir que tú eres una persona importante y que Dios te llamó con un propósito especial para que cumplas, para que tú le sirvas, para que tú hagas algo dentro de la obra del Señor. Así como en el cuerpo humano la cabeza es la que da la orden, el resto del cuerpo, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el resto de miembros que conformamos la iglesia del Señor. En el libro de Efesios capítulo 1 versículo 22 nos dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, refiriéndose que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él nos ha delegado a nosotros como iglesia su autoridad y su poder. De tal manera que es la iglesia la que tiene que orar por los enfermos. De tal manera que es la iglesia del Señor la que tiene que levantarse en oración para cambiar las circunstancias que estamos viviendo en el momento. Ahorita mismo estamos atravesando por una pandemia mundial y es la iglesia del Señor la que tiene que tomar las armas espirituales para reclamar sanidad a las naciones, para declarar de que los enfermos se levantan, para declarar que este mal tiempo pasa de forma inmediata, para declarar de que este virus desaparece, se deshace por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, la Biblia compara a la iglesia como el cuerpo humano, siendo Jesucristo la cabeza y nosotros somos el cuerpo. En la Biblia también se compara a la iglesia como una construcción, como un edificio, como un templo, como una casa, siendo Cristo la columna principal que sostiene la casa. ¿Cómo así? O sea, que yo no puedo hablar de la casa, pensar que la casa se va a sostener sin esa columna principal que es Jesucristo. Hoy en día hay mucha gente que piensa que la iglesia está fundamentada en una personalidad. O sea, hay gente que dice, bueno, si yo me voy de la iglesia, el ministerio se acaba. Si yo me voy de la iglesia, el ministerio de alabanza se acaba. Si yo me voy de la iglesia, el grupo de danza se acaba. Si yo me voy de la iglesia, yo soy el que más diezmo en la iglesia. Mis diezmos son los más altos. Entonces, si yo me voy, esa iglesia va a quedar arruinada porque ya no le va a entrar la plata a los diezmos que yo doy. Cuando la persona piensa de esa manera, pues está totalmente equivocada, porque el que sostiene la iglesia del Señor es Jesucristo mismo. Él es el que sostiene la iglesia. Él es la columna principal de la iglesia que sostiene todo ese edificio. Y en ese edificio estamos nosotros. Nosotros somos como los ladrillos. Como esos ladrillos, usted se da cuenta que en las construcciones hay ladrillos, hay varillas, y toda esa combinación de elementos crean una estructura, crean una edificación, pero lo que sostiene la edificación son las bases, y siendo Jesús la base
que sostiene, la base principal que sostiene toda esa edificación. Dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí en esta cita encontramos que la iglesia es comparada como un edificio, siendo Jesucristo esa columna principal que sostiene el edificio, y nosotros somos piedras vivas, somos piedras que vamos al lado de Cristo sosteniendo ese edificio que es la iglesia del Señor. Pero ¿cuál es la misión que tiene la iglesia en esta tierra? La misión de la iglesia en esta tierra es ganar almas para Jesucristo. La misión que tiene la iglesia es sanar los enfermos. La misión que tiene la iglesia es predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es el mensaje de Cristo a los cuatro extremos de la tierra: norte, sur, este y oeste. El evangelio es el mensaje de Cristo, es el mensaje en el cual debemos decir que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza y de que Él viene por segunda vez. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De tal forma que la labor de la iglesia es predicar el evangelio. La labor de la iglesia es decirle al pecador que se tiene que arrepentir. La labor de la iglesia es sanar los enfermos. La labor de la iglesia no es criticar a la gente. La labor de la iglesia no es criticar a aquel que ha cometido pecado. La labor de la iglesia es ayudar al pecador para que el pecador pueda arrepentirse y conocer del Señor. Muchas veces en las iglesias son como hospitales donde el único que está sano de todos los problemas es Jesucristo. Jesucristo es el médico de la iglesia y el resto de personas que estamos en la iglesia somos sus pacientes. Hay pacientes que ya han salido de diversas enfermedades, porque cuando a veces llegamos a la iglesia pensamos que todo el mundo es perfecto. Pensamos que toda la gente en la iglesia es santa ya, que nadie comete pecado, que no hay una murmuración, que todo el mundo allí es bueno ya completamente. No. La gente que llega a la iglesia llega la gente con mayores problemas habidos y por haber. A la iglesia llega gente endeudada, a la gente llega gente endemoniada, a la gente llegan personas que tienen el hogar destrozado, a la iglesia llegan los drogadictos, a la iglesia llegan las personas más complicadas muchas veces. A veces llega gente que todavía tiene murmuración, le gusta la murmuración. A la iglesia a veces llega gente que todavía guarda rencor en el corazón. Y llegan precisamente porque en la iglesia está el médico de médicos, que es Jesucristo. Y Jesucristo empieza a sanar a las personas interiormente, porque hay enfermedades que son físicas. Ahora llega gente enferma físicamente, llega gente enferma de cáncer, llega gente enferma del colon, llega gente enferma de dolor de cabeza, de migraña, llega gente enferma de coronavirus, llega gente enferma de todo tipo de enfermedades. Pero no solo son las enfermedades físicas, sino también llegan gente enferma de enfermedades espirituales, de resentimiento, de avaricia, de orgullo, de concupiscencia, de gente con problemas de adulterio. Y entonces cuando llegan a la iglesia, Jesucristo empieza a hacer un proceso de transformación en esas personas para que vayan dejando esas cosas malas, para que se vayan apartando del pecado. Pero eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. No es que la gente ya aceptó a Cristo y ya al día siguiente ya es completamente perfecta. No, el evangelio es un proceso, por eso se llama evangelio, buenas nuevas de salvación. El evangelio busca romper esas cadenas de maldición que han estado por décadas, incluso hasta por siglos dentro de una familia, porque hay familias que a veces vienen con ataduras tremendas que tienen más de 10 años. Y fíjese, y lograr que una persona rompa esas ataduras de la noche a la mañana, eso es, Dios tiene todo el poder, pero realmente es un proceso de cambio. No hay cambios repentinos, no hay cambios de la noche a la mañana. Los cambios se van dando paulatinamente en la medida que la persona va abriendo el corazón y permitiendo que la palabra de Cristo, que la palabra de Dios transforme su vida. En la medida que la persona haga eso, entonces la persona va a poder transformar su corazón. Entonces es importante entender que a la iglesia no asiste gente perfecta. A la iglesia muchas veces asiste la gente con mayores problemas. Así que si esto nos lleva a pensar
y nos coloca a reflexionar de que si nosotros vamos a la iglesia, no podemos estar pendientes de lo que el otro hace, de lo que el hermano hace. Ay, que el hermano me miró. Ay, que el hermano vino mal vestido. Ay, que el hermano vino con el cabello corto. Ay, que la hermana vino con el cabello largo. Ay, que la hermana no me habló. O sea, el motivo para ir a la iglesia no son los hermanos de la iglesia, no son las personas que están allí. El motivo para ir a la iglesia es para adorar y alabar el nombre del Señor. Bueno, ¿sabes algo? Para el pueblo de Israel el templo era su lugar favorito y sigue siendo su lugar favorito. En los tiempos, por lo menos los tiempos de antiguo, en el antiguo pacto, se construyó lo que fue el tabernáculo, que era un templo portátil que tenían los israelitas en el desierto. Como ellos tenían que estarse transportando en el desierto, duraron 40 años en el desierto, durante ese tiempo ellos no podían construir un templo físico, sino que tenían un templo portátil. A ese templo portátil que armaban y desarmaban, por eso le llamo portátil, lo armaban y lo desarmaban, se le llamaba el tabernáculo. El tabernáculo. Y el tabernáculo era el lugar más importante dentro del campamento de los judíos en el desierto. Dice que allí descendía la presencia de Dios en forma de nube. La nube de Jehová descendía allí en el tabernáculo. De igual manera sucede cuando tú y yo vamos a la iglesia. La presencia de Dios desciende con poder en la iglesia. No es que Dios no esté en tu casa, no es que Dios no esté en la calle o en cualquier lugar donde tú oras, sino que el templo es el sitio especial en el cual la presencia de Dios se derrama con mayor poder. Es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta con mayor gloria. De allí que la importancia de que nosotros tenemos que asistir al templo. De allí la importancia de que nosotros como cristianos vayamos los domingos a la iglesia. Porque es que en los tiempos antiguos, en los tiempos de Moisés, precisamente era así. Había un lugar de reunión que era el tabernáculo. Después el rey Salomón, cuando ya el pueblo de Israel se pudo establecer en la tierra prometida, y hubo un hombre que tuvo el deseo de construir un templo a Dios, que fue el rey David. Pero el rey David, él había sido un hombre de guerra, y él le dijo a Dios: Señor, yo quiero construirte un templo. Pero Dios le contestó: David, tú has sido un hombre de guerra, un hombre de batalla, tus manos han enmurado de sangre, por tanto no me vas a construir tú el templo, sino que me lo va a construir tu hijo Salomón. Y dice la escritura de que Dios escogió a Salomón, y este Salomón, cuando llegó a ser rey, le construyó el templo más bonito y más extraordinario a Dios. Y dice que construyó un templo donde casi todo era de oro, hasta la silla, el piso, los muebles, eran de la mejor madera, la madera de acacia, la mejor madera escogida, había y por haber, piedras preciosas, piedras de engaste, los acabados de ese lugar era un lugar completamente hermoso, dedicado a Dios. Lo que significa que nosotros debemos tener amor por el templo, así como el pueblo de Israel y como Salomón construyó este templo para Dios. Nosotros tenemos que amar el templo de nuestra iglesia. El templo de nuestra iglesia tiene que ser el lugar más bonito. Nosotros tenemos que sembrar para el templo. ¿Sabe? El templo de Salomón se construyó fue con la siembra que dio el pueblo de Israel. Cada persona en Israel sembró para construir el templo. Por eso en las iglesias hoy en día nosotros hacemos siembra, porque es algo bíblico. Nos toca sembrar para comprar los aires acondicionados, para comprar instrumentos musicales, sembramos para hacer los acabados. Ahorita mismo por lo menos estamos promocionando una siembra, ahorita mismo queremos hacer una siembra para lo que es levantar la paredilla del parqueadero, para los pisos del parqueadero. Hay muchas cosas, la iglesia tiene muchas necesidades. Las iglesias, aunque su misión principal es una misión de carácter espiritual de ganar almas para Cristo, las iglesias también tienen gastos. Las iglesias también tienen que pagar luz. Algunas iglesias, cuando no tienen un local propio, les toca pagar arriendo, y eso es un gasto. Hay otras iglesias que ya tienen su local propio, su sitio propio, y ya no tienen que hacer esto, pero sí tienen que hacer adecuaciones, colocar por lo menos un salón más grande para los niños, materiales para los niños. Y parece mentira, todo eso se paga con dinero. Y ese dinero, ¿cómo lo tiene la iglesia? Lo tiene a través de la siembra, lo tiene a través de las ofrendas, de las primicias, de lo que cada uno de nosotros damos para la obra del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que amar nuestra iglesia. Hay gente que no ama su iglesia, hay gente que habla mal incluso de su propia iglesia, habla mal de su pastor. Cuando usted habla mal de su iglesia, cuando usted habla mal de su pastor, está hablando mal de usted mismo, porque usted hace parte de esa iglesia. Y hay gente que dice: no, el pastor de tal lado es mejor. Mire, yo le digo, en el lugar donde Dios te llamó, si Dios te llamó a esa iglesia donde tú estás ahorita mismo, pues quédate allí.
así tu pastor de pronto no le guste sonreír tanto. Hay pastores que a veces son un poco como serios así. Hay otros pastores que son risueños, y con esos pastores que se ríen mucho. Pero yo me he dado cuenta que Dios le coloca un pastor a cada persona de acuerdo a su necesidad espiritual. Que si Dios te colocó un pastor que no se ríe mucho, es porque tú necesitabas ese pastor. Si Dios te colocó un pastor que se ríe bastante, es porque tú necesitabas ese pastor. Entonces, por algo Dios te colocó ese pastor, por algo Dios te colocó esa pastora, por algo Dios te colocó en esa iglesia. De pronto no está en el norte, de pronto no está en Novalí, de pronto no está por allá en las Cachuchas, de pronto no está allá en la parte norte de la ciudad, de pronto no está en la parte norte de la ciudad, pero donde Dios te colocó, allí donde tú estás, tienes que amar ese lugar donde Dios te colocó, porque es el sitio donde tú vas a crecer espiritualmente, porque es el sitio donde Dios te va a hablar, porque es el sitio donde Dios te va a probar, porque Dios nos prueba cada día para saber cómo estamos espiritualmente. Y cuando hay una persona que dice, yo me voy de esta iglesia, porque en esta iglesia no hay amor, porque en esta iglesia no me quieren, porque en la otra iglesia ya sí me pueden querer, pues tú te puedes ir. Y créeme, tú te vas a ir, te puedes ir, pero créeme, no te va a ir bien allá, no te va a ir bien allá. Es más, aunque aparentemente inicialmente te vas a sentir supuestamente bien allá, con el tiempo van a venir otras situaciones en la vida que Dios más bien te va a hacer volver a regresar nuevamente al lugar donde tú iniciaste. Ama la iglesia donde Dios te colocó, ama el lugar donde Dios te ha colocado. Entonces podemos decir que en la Biblia la iglesia está representada como un templo, como una construcción, siendo Jesucristo el que sostiene la iglesia. La iglesia no está fundamentada en una persona, por ejemplo Pedro. Hay gente que dice que Pedro es el que sostiene la iglesia. Eso es falso. La iglesia no la sostiene Pedro, no la sostiene Marco, no la sostiene Lucas, no la sostiene Toiber, no la sostiene Fanny, no la sostenemos ninguno de nosotros. Hermano, nosotros nos podemos ir y te aseguro que la iglesia del Señor va a seguir adelante. Mire, la iglesia del Señor la han querido destruir a lo largo de los siglos. Hubieron emperadores romanos terribles como Nerón, Trajano, Demetrio, incluso Hitler quiso destruir la iglesia. Stalin, un presidente ruso, quiso destruir la iglesia. Y muchos otros hombres a lo largo de la historia se han levantado en contra de la iglesia del Señor para destruirla, pero esta es la hora y la iglesia del Señor más bien se ha extendido a los cuatro extremos de la tierra. Cada vez más se abren nuevas congregaciones, nuevos grupos de oración, y ahora con las telecomunicaciones, con las redes de información y la comunicación, nos hemos extendido muchísimo más a lo largo del planeta. Jesucristo también compara a la iglesia como una planta de vid, B-I-D, planta de vid. La vid es la planta que produce la uva, y lo digo porque cuando yo estaba comenzando en el evangelio me hablaron de esta clase de discipulado que decía que Jesucristo era la vid verdadera. Yo recuerdo que yo decía, bueno, ¿qué es esa vid? ¿Qué es esa vid? Bueno, uno no está acostumbrado porque por lo menos para acá, para la costa, uno no ve tanto las plantas de uva. Pero en Europa es muy común ver las plantas de uva, incluso hay grandes viñedos, sitios donde se produce el vino en grandes cantidades y hasta se exporta a otros países del planeta. Pero la Biblia nos compara a la iglesia como si fuese una planta de vid, y esa la encontramos en Juan capítulo 15, versículo 1 al 15. Les voy a leer Juan capítulo 15. Versículo del 1 al 15 dice: yo soy la vid verdadera, dice Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también vosotros si no permanecéis en mí. Dice que Jesucristo es la vid, Jesucristo es la planta como tal. Y nosotros somos los pámpanos, o sea, nosotros somos las ramas que sostienen el fruto. Somos ramas de ese tronco principal que es Jesucristo. Para poder entender esta parábola que está aquí en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 15, tenemos que compararlo con el palo de mango acá en la costa atlántica. Imagínense que el tronco del palo de mango es Jesucristo y las ramas del palo de mango somos nosotros.
Y así como el palo de mango da frutos, nosotros que somos las ramas somos los que tenemos que dar frutos. Tenemos que dar frutos. La Biblia nos habla de los frutos del Espíritu y nos habla de los frutos de la carne. Hay gente que da frutos del Espíritu y hay gente que da frutos de la carne. Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Cuando damos estos frutos, entonces significa que estamos bien agarrados de esa vid, bien agarrados de ese tronco que es Jesucristo. Estamos recibiendo esa savia en nuestra vida que es el Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo en tu vida, tú empiezas a dar frutos del Espíritu Santo en tu vida y en las personas. Fruto del Espíritu Santo en tu vida. De igual manera, cuando la persona no está agarrado de ese tronco o no está agarrado de esa vid que es Jesucristo, los frutos que va a dar son frutos negativos: resentimiento, odio, amargura, maledicencia, idolatría, malos deseos, concupiscencia, etcétera, etcétera, lo que la Biblia llama como el hombre viejo. Ahora, en esta parábola de Juan capítulo 15, versículo 1 al 15, que nos habla de la vid verdadera, diciendo que Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos, dice que hay un labrador y ese labrador es Dios, que dice que la rama o el pámpano que da buen fruto, Él lo limpiará para que dé mucho más fruto. Mientras que la rama o el pámpano que no dé buen fruto, dice que lo cortará. Qué feo que el Señor tenga que cortarnos, qué feo que el Señor tenga que apartarnos y decirnos a nosotros: apartaos de mí, hacedores de maldad, por nuestras actitudes, por nuestras malas obras. Es importante que nosotros como cristianos demos abundante fruto para que cuando Cristo venga nos encuentre dando frutos en gran abundancia. Entonces, las figuras de cuerpo, de edificio, de vid son algunas formas de las cuales habló nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos a entender cómo era la iglesia y qué es la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué razones tenemos nosotros para asistir a la iglesia? Es interesante notar cómo la iglesia del Señor y el templo se convierten en una parte importantísima dentro del pueblo de Dios. Yo la verdad le cuento que de los días de la semana, mi día favorito es el domingo, porque es el día donde principalmente voy a la iglesia, voy al templo a adorar al Señor. Ahora, en estos tiempos de pandemia donde nos tocó estar encerrados, que no podíamos ir al templo, le cuento que yo me sentía muy mal, si bien me hacía falta ir al templo, creo que hoy en día, bueno, gracias a Dios tenemos las redes sociales, pero no es igual. O sea, yo sé que Dios habla, Dios puede ministrarte a través del internet, a través de un programa virtual, pero es necesario ir al templo, es necesario ir a la iglesia. Entonces tenemos que ir a la iglesia primero que todo porque es un mandato divino de Dios. Y es un mandato que lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo del 24 al 25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Parece ser que allí en ese lugar donde estaba el apóstol escribiendo este texto, algunos cristianos dejaban mucho tiempo de congregarse. Habían cristianos que de pronto demoraban una semana sin ir a la iglesia. Hay veces que hay personas que a veces demoran un mes sin ir a la iglesia, demoran 15 días sin ir a la iglesia. Es diferente cuando a la persona por lo menos le toca estar viajando por temas laborales, pero sin embargo cuando tú viajas a otra ciudad, yo por lo menos las veces que he viajado a otra ciudad y que no he podido estar en mi iglesia local, yo busco una iglesia en esa ciudad y el día domingo trato de ir a una iglesia. Voy a una iglesia, aunque no sea la iglesia, pues obviamente como estoy en otra ciudad, me toca buscar otra iglesia allá que sea de la misma denominación cuadrangular, y asisto ese día domingo, aunque esté en Santa Marta, aunque esté en otro lugar diferente a Valledupar. Sí, yo te aconsejo lo mismo, que si de pronto te toca viajar o vas para otra ciudad, el día domingo dedícaselo al Señor, y ese día, aunque esté en otra ciudad, busca una iglesia cristiana y asista a la iglesia. No dejes escapar esa bendición. Dice que entre tanto más cuando el día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día de la venida de Cristo. ¿Qué tal que Cristo venga y nosotros un domingo estemos haciendo otra cosa
y bueno, no estemos congregando, no estemos con el fuego encendido. La idea es, cuando uno va a la iglesia, le cuento que uno se motiva mucho, porque primero escucha la palabra de Dios, segundo recibe la administración del Espíritu Santo, tercero recibe la motivación de muchos hermanos que te van a apoyar. Y en esta parte de los hermanos que te van a apoyar, yo quiero enseñarte algo, y es lo siguiente. Eh, no te pongas a mirar tanto los defectos de los hermanos. Los hermanos siempre van a tener defectos. Siempre va a haber gente con defectos en la iglesia. Trata de mirar a Jesucristo, eso es lo primero. Lo segundo, si necesitas recibir un consejo en la iglesia, busca a tu pastor, busca a tu pastora. No te pongas a buscar consejos de pronto en otro hermano que apenas está comenzando contigo. Yo les decía al principio que la iglesia era como un hospital. Así como en los hospitales hay una sesión de pediatría, hay una sesión de gente que está enferma por lo menos de una fractura, hay gente que está enferma de pronto de cosas mínimas, hay gente que está enferma de forma crítica, hay gente por lo menos que tiene coronavirus, hay gente que tiene SIDA, y en esas partes son partes o sesiones dentro del hospital donde no entra todo el mundo, solamente entra personal autorizado, médicos autorizados, porque es peligroso que otra persona entre. Bueno, así en la iglesia del Señor hay gente que ha crecido espiritualmente más que otra y que de pronto ya está más sana espiritualmente y está en capacidad de aconsejarte a ti mucho más porque tiene más tiempo en el Evangelio, porque tiene una formación mucho más amplia que la tuya. Es el caso de los pastores. En las iglesias yo aconsejo que si tú buscas un consejo, pues lo busques en tus pastores. Pero hay otras personas que no tienen esta capacidad, que quizás están igual o peor que tú espiritualmente. Entonces, eso es como un ciego, ¿cómo va a poder guiar a otro ciego? Tú tienes que buscar a alguien que te apoye espiritualmente, que pueda darte un consejo de acuerdo a esa madurez espiritual en el Señor. Ahora necesitamos ir a la iglesia porque es necesario escuchar a nuestros pastores. El libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos habla de los pastores, que es importante que tú escuches la voz de tu pastor. El pastor de nosotros es el pastor Edinson Castilla, es importante, y la pastora Fanny Gámez, que nosotros escuchemos a nuestros pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay gente que no le gusta sujetarse al pastor, es más, habla mal del pastor. Y mira que aquí la Biblia está diciendo: obedezca a su pastor, sujétese a su pastor, porque ellos velan, dice aquí el versículo, por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay gente que no le gusta sujetarse a sus pastores, entonces quieren andar de iglesia en iglesia. Esa gente que anda de iglesia en iglesia nunca va a crecer espiritualmente. Es más, si viene Jesucristo se va a quedar, porque esa persona no le ha permitido a Dios transformar su vida espiritual. No va a estar lista para el gasto de la iglesia si viene Jesucristo el día de hoy. Es importante que tú te sujetes a tu pastor, que tú te dejes guiar en este camino del Evangelio en Cristo Jesús. La otra razón por la cual debemos asistir a la iglesia es porque pertenecemos a esa iglesia militante y universal, que es el cuerpo de creyentes vivos. Somos un ejército con poder y armas celestiales. Todos los días nos toca vivir una batalla contra el enemigo, aunque nosotros no lo vemos, hay una guerra allá en los cielos que nos toca librar todos los días. Y es importante que tú estés preparado para la guerra, que no actúes como aquella persona que está en el campo de la batalla, hay un enfrentamiento y tú no estés preparado. Es necesario que tú te prepares espiritualmente para poder arrebatar al diablo lo que él te ha robado, lo que él te ha quitado, para poder reclamar esas bendiciones que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Y finalmente, pues, debemos ir a la iglesia porque es una necesidad, hermano. Créame que es una necesidad ir a la iglesia. Es una necesidad buscar de Dios. Yo creo que más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en la humanidad, es la iglesia la única que puede clamarle a Dios para que todas estas situaciones que estamos viendo hoy en día puedan pasar y podamos ver tiempos de refrigerios. ¿Qué ganas con ir a la iglesia? ¿Qué beneficios tienes? Pues vas a recibir unción del Espíritu Santo. Vas a ser sanado porque cuando vamos a la iglesia y oran por nosotros, hay sanidades.
Dios nos ha dado dones y cuando la iglesia ora, los enfermos son sanados. Va a haber revelación del Espíritu Santo, vas a poder saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas en esa situación de la cual tú piensas que no hay salida, no hay dificultad. Y va a haber enseñanza de la palabra de Dios, vas a poder conocer lo que Dios tiene para ti. Y otro beneficio de la iglesia es que vas a encontrar amigos verdaderos. En la iglesia hay personas que a veces no le han permitido a Dios moldear todavía su carácter y a veces se comportan, todavía tienen algunas actitudes del mundo, pero están ahí va en el proceso. Como el que va con una moto y la llanta va espichada o el carro va espichado y el carro va así, con la llanta así, así, pero es que finalmente la llanta la repara y el carro arranca, llega un momento que la puede arrancar. Como hay gente que va un poquito más rápida, como hay gente que va un poquito más lenta. Por eso nosotros no podemos juzgar el crecimiento de ninguna persona. Hay personas que van más rápidas que otras, van más rápidas que otras. Lo importante aquí es que entendamos que a la iglesia vamos es porque necesitamos de Dios. Que a la iglesia vamos es a ver a Cristo y no a ver a otra persona más, en realidad. A la iglesia vamos porque necesitamos llenarnos de Dios. Y, pero aún así, en el camino encontraremos hermanos, hermanos sinceros, hermanos que nos aman, verdaderos amigos. Mis mejores amigos están en la iglesia, les cuento yo. Uno encuentra personas muy sinceras, personas que te quieren, personas que te van a apoyar en algún momento dado, en momentos de enfermedad, incluso a veces hasta económicamente te van a apoyar si está a su alcance. Encuentras verdaderos hermanos en Cristo, por eso en la iglesia decimos Dios te bendiga hermano, porque es que realmente somos hermanos, donde hijos de un Padre que es Dios y nuestro hermano mayor es Jesucristo. Bien, Dios les bendiga, espero que les haya gustado esta clase y el Señor les guarde grandemente. Esta semana pues es importante que memorices los libros poéticos. Hay unos libros que se llaman en la Biblia que se llaman los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Se llaman libros poéticos porque estos libros están escritos como en forma de poesía. Si tú los lees parecieran que fueran una poesía. Estos son 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Se les llama a estos libros poéticos. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones.